Seguimos en la banda cambiaria y bueno, vamos a analizar en una semana donde unas nuevas disposiciones del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores y de alguna manera hicieron mover un poco el mercado cambiario y para eso vamos a analizar este tema con un especialista, a quien hemos convocado aquí en la mesa de trabajo como Federico Fisela, analista económico y financiero, a quien saludamos. Federico, Álvaro Torrigle, a Sandra Sicare te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, Federico, gracias por hablar con nosotros. Bueno, en principio preguntarte cómo estás viendo el mercado cambiario en lo que sería ya el segundo semestre del año, con el clima preelectoral y bueno, un poco con los movimientos que ha habido en las últimas semanas. Sí, realmente se estuvo moviendo mucho. Entiendo que, bueno, hubo un movimiento fuerte a partir de la resolución que sacó el sábado la CNB junto con el Banco Central, que vinieron a restringir un poco la operatoria del contado con liquidación, de la operatoria esta que principalmente hacen empresas para girar divisas al exterior. Un poco en contra de la filosofía que se venía manejando desde el año pasado, que era esa que había impuesto Martín Guzmán en un momento, diciendo no tenemos que restringir los dólares financieros, sino darle más espacio para que sean como una especie de competidor después del dólar blue. Ahora se retrocede un poco los pasos, creo, mostrando un poco de preocupación del lado del gobierno con esta restricción de reducir a la mitad la cantidad el monto que se puede hacer en la operación de contado con liquidación y a la vez la cantidad de empresas que lo pueden hacer, porque ahora se resuelve por holding, digamos. No solamente se limita a qué operaciones hizo una empresa en particular, un quit en particular, sino que los quits relacionados, es decir, los grupos económicos, no van a poder hacer tampoco operaciones que a veces se hacían. Una empresa en realidad era la que hacía la operación porque podía y después le transfería los dólares a la otra. Había bastante de eso. Ahora queda restringido al grupo económico, por lo tanto va a haber menos posibilidad de hacerlo. Yo entiendo que va a ser un año en el que esto va a seguir disputado, porque hacia adelante tenemos lo político como elemento que pueda cambiar las cosas, digamos, de la política económica, de cómo se mueva todo lo electoral, el antes y el después. Creo que por lo menos yo desde mi oficina es la pregunta que más tengo. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Puede incluso moverse antes de las elecciones? Él puede moverse después, todavía más repetido, recordando algún otro episodio que hubo en Argentina donde los años electorales se pisa un poco el dólar y luego se lo libera cuando el sector político no tiene tantos intereses de que esté pisado, digamos. Entonces mucha gente está especulando eso, pero a la vez también hay otra cosa estructural, que es que la inflación no se pudo controlar como se había planteado en el presupuesto y fue evolucionando 5%, 4%, ahora 3%, creo que va a dar más aproximadamente el número que publique hoy el INDEC, y el dólar fue subiendo de a un punto por mes. Ahí es donde está un poco el atraso. También tenés la situación de que Brasil está devaluando, ha movido su moneda bastante fuertemente, distinto de como venía los últimos años, que el real era una moneda mucho más estable, y eso también supongo que le suma otro elemento, pero claramente está ahí la puja distributiva, la apropiación de la renta que se produce en Argentina, cómo los distintos sectores, el sector financiero con un determinado poder juega este juego, de la misma manera que en los supermercados o en los fabricantes de alimentos. La apropiación de esa renta también viene con lo que ha sido ese número de inflación y el valor de los precios y de los alimentos en góndola. Es un año como de tironeo. Yo todo lo que veo lo estoy viendo como, de un lado está esta política, por ejemplo, ahora que el gobierno este segundo semestre, como decía Álvaro, empezó a poner más plata, ya el equilibrio fiscal que había tenido el primer semestre parece empezar a romperse un poco, pero automáticamente del otro lado tenés a otro sector que dice, si va a haber más plata en la calle, el dólar tiene que estar 180, y empiezan estos tironeos como el que arrancó estas últimas 2 semanas. Creo que motivos hay muchos, pero bueno, la inflación es uno, que hay emisión también, que hay puja distributiva,
que hay problemas de los costos de la logística en el resto de los precios, la inflación importada o el valor en dólares que tomaron algunos bienes después de la pandemia como elemento que ha cambiado las cosas también. Pero todo eso, por lo menos en una parte, no digo que sea el único ring que hay de pelea entre intereses económicos en el medio, pero el dólar es uno, lo tenemos totalmente claro y bueno, creo que pasa un poco por todas esas cosas, lo político, lo económico más puro, creo que va por ese lado. Llegó Billetera Santa Fe, el programa de beneficios de la provincia que va a hacer crecer tus ventas de una manera muy simple. Reintegros todos los días para tus clientes que paguen con dinero virtual o tarjeta de débito desde la app Plus Pagos y grandes beneficios para vos. Adherí ya a tu comercio. Ingresá en bancosantafe.com.ar, sección Empresas, /cobros y pagos, /cobros para enterarte más. Banco Santa Fe, acá, para vos. Para mayor información consulte los alcances del programa Billetera Santa Fe en santafe.gov.ar /ms/billetera Santa Fe. Cero alcohol al conducir salva vidas. Se encuentra en vigencia la ordenanza de alcohol cero. Si tomaste alcohol, no podrás conducir. Cero alcohol al conducir salva vidas. Rosario se cuida, Municipalidad de Rosario. Banco Macro, cerca siempre. Banco Macro le ofrece su espacio digital exclusivo para jubilados. Un lugar para que pueda consultar lo que necesita sin salir de su casa. Con información clara para que realice sus operaciones habituales desde su celular. Además, cuenta con Macro Jubilados, un botón violeta que le permite acceder directamente a sus operaciones desde donde esté. Conozca los beneficios de cobrar su jubilación en Banco Macro en macro.com.ar/jubilados. Macro, cerca siempre. Cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a aprobación crediticia. Más información en macro.com.ar/jubilados. Cero alcohol al conducir salva vidas. Se encuentra en vigencia la ordenanza de alcohol cero. Si tomaste alcohol, no podrás conducir. Cero es cero, las 24 horas. Rosario se cuida, Municipalidad de Rosario. Banco Macro te trae Viumi. Resolvé tu manera de cobrar y prepárate para crecer. Hacelo con el lector de tarjetas para cobrar en tu negocio o con link de pagos para cobrar a distancia en tus redes sociales y WhatsApp. Crea tu propia tienda online o suma el botón de pago web a tu página. Conoce más en viumi.com.ar. Viumi, hacela fácil. Macro, cerca siempre. Cartera de consumo. Más información en www.viumi.com.ar. Con respecto, vos bien señalabas que lo que se hizo esta semana en la Comisión Nacional de Valores va un poco en contrario de lo que había hecho Guzmán cuando un poco tomó todo el poder allá por septiembre, octubre, noviembre. ¿Esto obedece, este cambio, a un análisis distinto sobre los fundamentos de la economía, del mercado, o también hay algo de interna o de posicionamiento político entre el Banco Central, Guzmán, o sectores dentro del gobierno? La verdad que no lo puedo saber, me sorprendió porque realmente había sido una novedad el año pasado. Era quizás los que estamos más encima en el mercado, hacía rato que veíamos eso, que decíamos, pero ¿por qué en vez de restringir este mercado que tiene todas las operaciones registradas, que es blanco, que es legal, que el Estado podría hacer un seguimiento de las operaciones, saber quién compró, quién vendió y a qué precio, no lo amplía para que en definitiva haya un competidor de fuste con el dólar blue, ya que termina habiendo un cepo en el dólar oficial? Cuando largó la medida, realmente logró los objetivos. Había llegado a 200 pesos el dólar ilegal en aquel momento, el dólar financiero creo que 170, por alguna zona cercana a esa, y paulatinamente fue bajando hasta que sucediera todo lo contrario. Hace algunas semanas, incluso atrás, el dólar blue era el más barato de todos los dólares que había, y arriba se apilaban el dólar financiero y después el dólar de bolsa. Ahí pudo haber habido, como creo que en todas las cuestiones económicas, distintas líneas dentro del frente, porque realmente se lo ve en muchas cuestiones económicas que hay una biblioteca por un lado y hay otra por el otro. Evidentemente se impuso una, que es esta de darle más controles, y si bien en esta semana se lo logró controlar, creo que el Banco Central tiene herramientas, acumuló una cantidad de reserva por la soja, porque no tiene salida de turismo al exterior, todos los motivos que hicieron que sumara unos 4.000 y pico de millones de dólares, que le dan cierto margen para administrarlo en un corto plazo, no teniendo una corrida permanente contra el dólar,
Creo que es eso. Y esta semana, que fue la primera de disputa fuerte después de la normativa esta que comentábamos que salió el sábado, lo que se vio fue esto, se vio que logra ganar, en definitiva imponerse el gobierno, interviene en el mercado. Yo veo todos los días unos 150, 200 millones de dólares tratando de contener la cotización del dólar financiero, y que a la larga no le hacen perder reserva, porque lo que vimos desde el lunes es que acumuló casi 200 millones por día, cosa que es raro. Casi en 8 jornadas de julio, todo lo que acumuló en junio, casi. Es decir, interviene y no pierde reserva. Hasta ahí estaría bien. Uno dice, bueno, la cosa va como para que logre torcer al mercado el poder de fuego que tiene el central, y mientras no vaya perdiendo reserva, bueno, está bien, está controlando el precio, no se le va a escapar, el blue va a terminar retrocediendo como hizo en otro momento. Lo que me preocupa es que hay una parte que se resolvió, como en otros momentos, con un llamado de teléfono, que todos los que estamos en el mundo financiero sabemos que la restricción al contado con liquidación para esta semana en particular, que fue la primera, no solo tuvo que ver con que larguen la normativa, sino con que han llamado a 3 o 4 grandes jugadores que son los que mueven ese mercado más fuertemente, y esos grandes jugadores hoy están casi fuera del mercado o recomendándole a sus clientes que no hagan la operación. Por eso digo, la semana que viene o la próxima o las próximas semanas, si eso ya el teléfono no empieza a funcionar del todo bien y los agentes se largan a hacer operaciones de acuerdo a lo que le dé la propia normativa, ahí puede empezar a ser más problemático. Por eso digo, me parece que es una pelea abierta que se va a terminar de resolver quizá más sobre el fin de año, incluso cuando lo político, y creo que lo del Fondo Monetario Internacional también pueda verse como cosas más concretas, que cierren el acuerdo por la deuda y que por otro lado las elecciones resuelvan lo que tengan que resolver, pero mientras tanto va a haber este tironeo permanente, y en algún momento puede imponerse el mercado. Esperemos que no, porque realmente lo que decía al principio, fue tan nociva la inflación en cualquier parámetro que vos midas, el no control que tuvo la inflación este año, que si realmente no se controlara el dólar, el número de fin de año todavía sería peor que el que estamos corrigiendo en este momento. Iba a ser 29, ahora la pauta de la que se habla es más cerca de 40. Bueno, si hubiera una devaluación, tendríamos que volver a cerrar un año como los que fueron en la gestión anterior, cercano al 60 y pico %, y ya, digamos, con una economía que incluso estuvo parada en términos de actividad, digamos, tener un 60% de inflación mostraría lo mal que estamos, digamos. Una economía que no crece, que está en recesión, que ha tenido parada la población y demás, que marca una inflación de 60% si es que se diera. Por eso digo, me parece que el gobierno lo que mostró es la preocupación que tiene de que eso le pueda pasar. Recién en esta primera semana logró torcerlo, y uno ve que hay el control de la jugada diaria del mercado la está teniendo el Banco Central. Hacia adelante lo quiero seguir viendo, porque sigue habiendo elementos, la misma inflación que va a seguir empujando hacia adelante. Seguramente se abran las negociaciones paritarias con ya otro número en cuanto a las cláusulas gatillo, lo que firmaron revisión. Va a haber más plata del Estado solamente por la campaña, digamos, porque hay que poner plata, porque hay un motivo político también, y hay que ver la reacción que tenga ante eso el otro sector. O sea, dentro de ese ring que planteé al principio, ver qué hace el otro sector. Si de golpe se sale a transformar todos esos pesos en contado con liqui, en dólar MEP, en dólar blue y demás, y se ratifica que tiene que haber un movimiento devaluatorio, bueno, todavía peor para el tipo que gana pesos, para el trabajador, que es la gran deuda que tiene la economía, la política económica de este año, porque uno puede decir que, bueno, industria más o menos salvó la ropa y salvó algunos puestos de trabajo, no digo que viva una panacea, pero más o menos uno lo ve bien. La construcción se pudo mantener, determinados espacios, el campo, bueno, tuvo una gran cosecha con un buen precio. Ahora, todo lo que vincula al trabajador, por un lado, con un salario hecho pomada, dándose vuelta y siendo consumidor a la vez. El trabajador y el consumidor son la misma persona.
y eso dando el resultado después de cómo está el consumo, y cómo está el comercio y los servicios, son el gran ahogado acá en la macroeconomía argentina. Me parece que por ahí tiene que venir la respuesta. Tratar de evitar por todo motivo que el salario siga perdiendo puntos, que la jubilación siga perdiendo espacio, que no se devalúe, pero va a estar puesto ahí. Me parece que es una disputa abierta que queda todavía, la del dólar. Siempre queda abierta la del dólar. Pero bueno, yo creo que esta es la previa electoral un poco de algunos sectores que ven temor en que al gobierno no le vaya tan bien, o al revés, que al gobierno le vaya muy bien. La verdad que he escuchado repetirme permanentemente que el tema de la elección le preocupa a quien está haciendo este tipo de operación, pero no que tenga una cercanía en cuanto al resultado. Nadie sabe decir si tal va a ganar, si tal tiene tal nivel de puntaje. Es como muy abierto. Algunos piensan que es todo un desastre y que esto no puede ser otra cosa de que el oficialismo pierda legitimidad, y del otro lado aparece otra respuesta que dice que no, que la economía se pudo sostener. La verdad no tengo una mirada para lo que pueda pasar electoralmente. Sí sé que es un gran tema, que todo el mundo me lo repite diariamente. No, yo compro dólares porque acá viene la selección y va a volver a haber una devaluación como hubo, como la que tuvo Axel Kicillof siendo ministro de Cristina cuando perdió con, recuerdo, Massa o Narváez. En Banco Macro queremos que tu producción rinda más. Por eso, podés usar tus granos como medio de pago para adquirir insumos y servicios, incrementar tu flujo de capital y hasta pagar créditos. Otra solución para que encuentres las mejores oportunidades. Macro, cerca siempre. Cartera comercial, promoción válida en todo el territorio de la República Argentina. El otorgamiento de los productos y servicios está sujeto a aprobación crediticia, condiciones de contratación y requisitos exigidos a satisfacción de Banco Macro S.A. Más información en macro.com.ar o llamando al 0810-555-2112. Cero alcohol al volante las 24 horas. Se encuentra en vigencia la ordenanza de alcohol cero. Si tomaste alcohol, no podrás conducir. Cero es cero las 24 horas. Cero alcohol al conducir salva vidas. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Renovamos el home banking de Banco Santa Fe y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Santa Fe. Probalo. bancosantafe.com.ar. Acá, para vos. Válido para personas humanas, cartera de consumo. Para más información sobre condiciones de acceso, uso y funcionalidades del servicio, consulten www.bancosantafe.com.ar, sección canales digitales, sujeto al cumplimiento de los requisitos y condiciones de contratación del nuevo Banco de Santa Fe Sociedad Anónima. Y Federico, ¿y ahí qué hacen esos actores? Ahí también te iba a preguntar por el fondo, vos hablaste de lo del fondo, si podía traer algo de tranquilidad y alivio en este escenario para no llegar a fin de año con esa inflación que vos mencionabas, pero vos mencionabas ahora esto de esta duda de los agentes económicos, más allá del resultado de la incertidumbre del pre y post elección. ¿Qué hacen? Al menos en las mesas de consulta que vos tenés y la gente que te consulta, digo, ¿qué decisión están tomando o están a la expectativa? Mira, en general, la actividad general del año de todo el rubro financiero, tenga el tamaño que tenga, ha sido mala. Hay poca plata, como recién decía, que pocos pesos en cualquiera, digamos, pero sí hay pequeños actores que zafaron de la pandemia, económicamente hablando. Y obviamente se dolarizan, se han dolarizado y buscan cualquier mecanismo que hay. Fíjate que esta semana con la resolución que salió el sábado ya estaban buscando, en la misma prensa apareció en ámbito financiero cómo ingresar al segmento de negociación bilateral, un segmento muy chico, digamos, donde operan grandes jugadores, que es el CENEBI, el segmento de negociación bilateral. Y es como que va apareciendo otro dólar. Ya tenemos 6, 7 dólares. La verdad que van ahí, muy a pesar de la economía argentina. La verdad que es eso. A Argentina le faltan dólares. Es decir, eso creo que es el problema principal que tiene. No genera el comercio exterior argentino los dólares que necesita la población, la industria para crecer. Estoy repitiendo algo que todos sabemos, pero bueno, sigue siendo ese problema y a lo mejor, qué sé yo, estuvo la prohibición a la exportación de carne y uno dice, Argentina no debería potenciar más el comercio exterior, más que restringirlo, o en todo caso que la restricción no sea una prohibición.
ahí es donde aparecen las inconsistencias de por qué después nos cuesta tanto. Yo en el momento que salió la prohibición de la exportación de carne, si bien me preocupa que la carne valga lo que vale en la canasta básica, en algún punto me preguntaba eso, digo, es como que Argentina tiene problemas porque tiene más compradores de carne, es como que un local que vende pantalones esté preocupado porque le están comprando más pantalones. Esa parte es la que a veces no me termina de cerrar de las decisiones económicas. Lo mismo que comentaba recién respecto del cepo o de las mayores restricciones al contado con liqui. Qué sé yo, me parece bien, a veces me parece que también perjudica otras estructuras. Yo creo que Argentina tiene que exportar, y no solamente bienes primarios, tenemos que generar de alguna manera más dólares y más contactos comerciales que nos permitan, iguales que los países latinoamericanos que tenemos alrededor, que no descubrieron la pólvora, sino que tienen más reservas. ¿Cómo hizo Brasil y bueno, en la época del boom del petróleo y Petrobras y que iban a hacer BRIC y esa clase de cuestiones, habrá hecho un montón de cosas mal, porque realmente Brasil también decayó un montón, pero no han perdido niveles de reserva. Chile, con la administración que tiene de la exportación de cobre, tiene un volumen de reserva que le permite hacerle frente a cualquier corrida, que sea el Banco Central el que pueda fijar el precio del dólar, por más que el dólar sea libre. Exactamente. Es decir, el dólar es libre, pero tenemos tanta reserva que no hay actores que puedan venir a hacer frente. Así le han hecho frente, no es un gran sí, no es un gran secreto. Y si querés sumar otra cosa también, que nos hayamos endeudado tan rápidamente y tan enormemente en un periodo tan corto, y que el repago de esa deuda sea en un periodo tan corto también. Claro. Esa es la otra cara, digamos. Vos te endeudás en dólares, produciendo pesos, no tenés gran acumulación de reservas por las retenciones o por X cosas. Explotás, porque seguro, yo no soy monetarista, a mí no me gusta la mirada que la emisión de dinero causa inflación o no, pero están los que creen que vos podés solucionar todo emitiendo plata sin distinguir qué es el dólar y qué es el peso, y están los otros que dicen, no, yo puedo emitir plata y hacer política social como esta semana el bono al jubilado y todo lo que está intentando promover el gobierno en este segundo semestre, pero si tengo reserva. Claro, si yo no tengo reserva y emito... es un boomerang, claro, es un boomerang, claro, lo que arreglás después Sí, es una frase, no recuerdo exactamente quién la dijo en los últimos días, pero sí, existen los keynesianos que saben diferenciar qué es un peso y qué es un dólar, y existen los keynesianos que creen que es lo mismo. Bueno, yo creo que no es lo mismo el peso y el dólar. Es decir, si yo hago política monetaria y sostengo a la población en pandemia y todo, con reservas es una cosa, sin reservas es una invitación a que empiece la especulación sobre el dólar y que pase lo otro que estábamos hablando antes, de por qué los motivos de fondo que llevaron a la corrida esta que hubo corta, por lo menos por ahora contenida, pero perjudicial, porque lo que decía, si la inflación termina dando 50, ni siquiera ninguna paritaria con cláusula de gatillo va a terminar llegando a alcanzar nada. Entonces todo se va encadenando en ese sentido. Viste, voy dando vuelta y vuelvo a los mismos temas. Fíjate que Federico, terminamos hablando de lo mismo. Te tengo que cortar porque se va a terminar el programa, pero gracias por el análisis, por ayudarnos un poco a desentrañar todo esto y también por esta mirada del mercado local que también nos permite de alguna manera tener una mirada más justa de esto, ¿no? Gracias por tu tiempo. Les agradezco yo por la invitación y me encanta participar, así que cuando necesiten de mi participación ahí me llaman. Dale, gracias. Hasta pronto. Un saludo para todos. Hasta luego. Chau. Así pasaba Federico Fisela, que es analista económico y financiero local, un poco analizando la situación del dólar y esta movida de estos últimos días. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre.
Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar. Cero alcohol al volante las 24 horas. Se encuentra en vigencia la ordenanza de alcohol cero. Si tomaste alcohol, no podrás conducir. Cero es cero las 24 horas. Rosario se cuida, Municipalidad de Rosario. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Cero alcohol al volante las 24 horas. Se encuentra en vigencia la ordenanza de alcohol cero. Si tomaste alcohol, no podrás conducir. Cero alcohol al conducir salva vidas. Rosario se cuida, Municipalidad de Rosario.